Otra de las actividades que podemos añadir a nuestro curso es una encuesta. Veremos que hay dos módulos que se llaman encuestas, se llaman igual encuesta y encuesta. En este caso, el primero es el llamado questionnaire y el segundo es el llamado feedback. Son muy similares, los dos son para crear encuestas personalizadas, para añadir diferentes tipos de preguntas, pero la visualización es un poco diferente, una se podría considerar un poco más amigable que la otra, y después, por ejemplo, la encuesta de questionnaire también dispone de preguntas tipo escala de Likert. Entonces podemos directamente hacer una prueba con cada una de ellas, ver cómo lo visualizaría los alumnos y lo que nos guste más, entonces lo podemos utilizar. En este caso utilizaremos la primera, la encuesta de questionnaire, porque también añadiremos una pregunta de tipo de escala de Likert. Entonces vamos a poner el nombre de la actividad. Será una encuesta de satisfacción, típica de poner al final del curso, por ejemplo. Le podríamos poner una descripción. Podemos poner ya fechas de apertura y de finalización mediante la disponibilidad. Podemos repasar las opciones de respuesta. Por ejemplo, la frecuencia de participación, si queremos que no haya límite de intentos, que solo puedan participar una vez, diariamente, semanalmente, mensualmente. En este caso queremos que se responda solo una vez. El tipo de encuesta, si queremos que sea anónima o nominativa, vamos a poner que sea anónima porque es una encuesta de satisfacción. Aquí podemos seleccionar si los participantes y los usuarios pueden ver las respuestas de las encuestas, por ejemplo, después de responderla, después de que se cierre, siempre o nunca. En este caso, después de que la encuesta se cierre, por ejemplo. Queremos enviar notificaciones de entrega a los profesores cada vez que se entregue una, solo la notificación, la respuesta completa o no. En este caso no queremos recibir ninguna notificación. Guardar y continuar nos permite guardar las respuestas de la encuesta antes de enviarla, por si queremos modificarla, porque en ese momento lo que sea no nos va bien y después la podemos reanudar. En este caso vamos a poner que no, por defecto, cuando se empiece se acabe, tampoco la vamos a hacer muy larga. Y aquí podemos permitir ramificación de preguntas. Es decir, después de una pregunta de sí o no, por ejemplo, podemos hacer que si, al contestar sí, se desvíe a otro grupo de preguntas y en función de si pone no, pues entonces se la saltaría, por ejemplo. Eso es lo que sería la ramificación de preguntas. Vamos a poner que sí, para ver las opciones que hay. La numeración puede ser automática, de páginas y de preguntas. La numeración automática solo de las páginas, numeración automática solo de las preguntas o no numerar las preguntas o páginas. En este caso vamos a poner que sí, que se numeren las páginas y las preguntas. Se puede mostrar la barra de progreso también y podríamos aplicarle una nota también a la encuesta. En este caso, al ser una encuesta de satisfacción, no tiene mucho sentido, así que le vamos a poner que no hay calificación. En este caso, crearemos un nuevo cuestionario, ya que no tenemos ninguna plantilla hecha. Sí que se podría generar una plantilla y después utilizarla, pero en este caso será nuevo. Vamos a crear todas las preguntas. Nos encontramos con los parámetros de ajustes comunes del módulo, las restricciones de acceso. Por ejemplo, si quisiéramos que esta encuesta formara parte del final del curso, como a modo de cierre, por ejemplo, le podríamos añadir que una restricción de acceso fuera la finalización de la actividad, por ejemplo, de todos los cuestionarios que se han hecho. Es decir, hasta que una persona no haya hecho todos los cuestionarios, no verá que hay una encuesta de satisfacción, por ejemplo, o cuando haya visto todo el temario, se podría poner aquí la finalización de actividad como condición para acceder a esta encuesta. En este caso no la vamos a poner. La finalización de la actividad sí que podemos mostrar como completada cuando se cumpla la condición de que complete la encuesta. Se puede añadir una etiqueta y asignar una competencia. Entonces ahora podemos guardar los cambios y regresar al curso y la actividad estará creada aunque sin contenido. Clic
clicando encima de la actividad, iremos al modo de edición de la encuesta. Así que como iremos al mismo sitio, clicaremos guardar cambios y mostrar y ya directamente vemos que la encuesta de satisfacción todavía no tiene preguntas y desde aquí las podemos añadir. Aquí podemos escoger el tipo de preguntas para añadir, que son los botones de radio, comprobar casillas, cuadro de texto, descripción, la escala de Likert, una fecha, lista desplegable, numérica, si no y texto amplio. Empezaremos con comprobar casillas, por ejemplo, vamos a añadir una pregunta de este tipo. De acuerdo, entonces el nombre de la pregunta, por ejemplo, será satisfacción general. Podemos hacer que sea obligatoria o no, en este caso vamos a poner que sí. El número mínimo de casillas que se han de seleccionar 1 y el máximo 1, por ejemplo. Vamos a dar 5 opciones, pero solo pueden seleccionar una. El texto de la pregunta sería: el contenido del curso ha satisfecho mis necesidades de formación, y entonces las posibles respuestas las ponemos aquí en fila, ¿de acuerdo? Este cajetín de aquí lo podemos ampliar por si necesitamos ver mejor, por ejemplo, lo podemos poner y guardamos cambios. Ya tenemos una pregunta creada. Vamos a añadir otra, en este caso de lista desplegable. Después veremos las diferencias, cómo se ven. Será, por ejemplo, profundidad. Sí es obligatoria y será el nivel de profundidad de los temas ha sido el adecuado. Y aquí veremos otra vez los niveles, que son los mismos de antes. También podemos añadir una dependencia como pregunta padre para alguna de estas opciones. Guardamos cambios. Ya tenemos 2 preguntas. Vamos a añadir una tercera, que será, por ejemplo, en texto amplio. Vamos a añadir una pregunta de este tipo. Será sobre el contenido del curso. Este nombre de la pregunta solo lo veremos nosotros, para identificar mejor la pregunta. También va a ser obligatoria. El formato de respuesta será mediante el editor HTML o texto plano, podría ser, pero será este mismo que tenemos nosotros. El tamaño de la caja de entrada puede ser de 5 a 40 líneas. En este caso 20, vamos a ponerle 15, por ejemplo. Y el texto de la pregunta. ¿Cuáles son los contenidos que en tu opinión faltan en el curso? Podríamos también poner dependencias. Guardamos cambios. Ya tenemos 3 preguntas y finalmente vamos a añadir una escala de Likert. En la escala de Likert vamos a ver que será en relación al docente. Sí será obligatoria. El número de ítems en la escala será 5, podríamos ponerle 3, pero en este caso vamos a poner 5. El tipo de escala normal, con columna no sabe no contesta, con elección única o USGOOD, vamos a dejar con normal. El texto es en relación con el o la docente del curso, ¿en qué medida estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Y aquí vamos a poner estas afirmaciones de las que estamos hablando para que las puedan valorar en fila. Me avisa de las entregas, puedo contactar fácilmente, las explicaciones son claras. Aquí podríamos poner los distintos grados, como queremos nombrarlos, por ejemplo, como antes que hemos puesto nada, casi nada, muy poco, suficiente, bastante, lo podemos poner aquí. Y si no, automáticamente será mediante el valor numérico. Lo vamos a dejar en blanco para ver cómo se pone el valor numérico. Guardamos cambios. Y aquí tenemos las 4 preguntas. Este botoncito rojo lo único que quiere decir es que es una pregunta obligatoria. Si nosotros pusiéramos que no es obligatoria, por ejemplo, esta de aquí, la vamos a poner no obligatoria. Guardamos los cambios, aparece en verde. Con la crucecita la podemos suprimir, desde la rueda podemos editar, como hemos visto ahora,
Y con este icono podemos mover las preguntas, la posición de las preguntas, primera, segunda, tercera, cuarta, las podríamos mover entre ellas. Podemos ir directamente a la pestaña de previsualización y veremos cómo verán el cuestionario. Accederán, verán en la primera pregunta con el asterisco en rojo, quiere decir que es obligatorio, el contenido del curso, podrán clicar la opción que ellos quieran. Por ejemplo, aquí, el nivel de profundidad, bastante, podrán escribir lo que quieran aquí y contestar en la escala de Likert y finalmente enviarán la encuesta.